Vaya, ahorita sí, ya vamos a empezar, ya hay varios acá. Entonces, vamos a ver el tema que yo les había subido para esta semana, el cual era el de los textos instruccionales. Esto era igualito para los 2 grados. Entonces, por suerte, vamos en el mismo tema. Así que les voy a explicar parte de las características que tiene un texto instruccional. En realidad, este tipo de textos es súper sencillo. Son bien fáciles y los hemos visto en todas partes. Porque, no sé, ¿quién no ha visto el manual para utilizar un teléfono? Ese es un texto instruccional bastante extenso. Pero hay otros tipos de textos instruccionales más cortitos. Como por ejemplo, ¿han visto tutoriales ustedes en YouTube? Que este no le queda este, solo este. A ver, ¿qué tipo de tutoriales han visto? No lo hemos visto. ¿No han visto ningún tutorial? No. ¿Alguno donde hagan manualidades o algo así? No lo hemos visto. Vamos a ver qué otro tipo de cosas hay como con tutoriales. Vaya, para los que juegan videojuegos, no sé, yo sé que Alexis juega bastante videojuegos, entonces, no sé si has visto esos videos que hacen ciertas personas donde te enseñan o cómo jugar o cómo están haciendo las cosas mientras ellos están jugando. Pues eso forma parte de un instruccional. Y no crean, bueno, puede que sí, pero por lo general, estas personas tienen a un ladito o ya tienen preparado qué es lo que van a decir, cómo van a explicar las cosas que van a ir haciendo. O por ejemplo, sí, yo les mencionaba lo de las manualidades porque es lo más sencillo, donde te dicen, bueno, vamos a hacer un avión de papel, que era el ejemplo que les ponía en el video. Y ahí te decía, bueno, vamos a necesitar una hoja de papel bond y vamos a comenzar a doblar de aquí, allá y luego tenemos un avioncito. Entonces, una página en blanco para hacer avioncitos de papel. Ajá, una sí. En un no necesariamente van a escuchar a la persona a la que les está dando la instrucción. ¿Por qué? Principalmente porque es un texto, o sea, está escrito. Quiere decir que nosotros lo vamos a leer. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en las actividades que les dejan de artística, les mandan ahí las instrucciones de qué es lo que van a hacer, ¿o no? Sí. Les dicen, yo vi una ahí sobre un puntillismo o algo así, no, creo que no era de su grado, pero ahí mencionaba que iban a usar una ilustración, ciertos colores, iban a comenzar a hacer tantos puntillos y así. Entonces, más en cosas que necesitamos seguir ciertos pasos. Por ejemplo, yo les voy a poner aquí una imagen, se las voy a compartir para que veamos una de las que estaban en el documento que les mandé. A ver, ¿dónde estaba esto? Vaya, si se fijan, aquí es esta imagen donde es una receta. Esta receta es bastante sencilla. Aquí menciona que es sobre hacer cupcakes. Son como los quequitos. Y aquí va explicando primero los ingredientes que se utilizan. Porque en un texto instruccional nosotros necesitamos no solamente decir qué es lo que vamos a hacer, sino que necesitamos explicar todo lo que necesitamos, ya sean cantidades o, por ejemplo, si queremos que lo que vamos a hacer sea de color rojo, tenemos que explicar que los materiales tienen que ser de color rojo. Paletas de corazones. También, como aquí ven, esta es una receta. Entonces, en este caso, también la a utilizar 113 gramos, 130 gramos de azúcar. Huevos grandes. Ajá, hasta explica de qué tamaño tiene que ser el huevo, no un huevo así como que chiquito, sino que tiene que ser uno más o menos grande. Dice sobre la ralladura de limón, la levadura, la sal, la harina, y ahí explica
las cantidades de cada cosa. Luego explica la preparación y va paso por paso. No quiere decir que en un texto instruccional yo voy a tener un gran desorden sobre lo que quiero explicar. Sino que voy a ir, bueno, paso 1 en esta receta, precalentar el horno, ¿verdad? Ese es el paso 1. Quiere decir que la persona que vaya a hacer esta receta se va a ir a su cocina, a encender el horno, lo va a poner a 180 grados y lo va a dejar que se caliente. Luego, ¿qué es lo que nos dice en el segundo paso? Dar la mantequilla con el azúcar. Exacto. Ese es el segundo paso, que nos quiere decir que vamos a tomar la mantequilla, el azúcar y la vamos a mezclar. Aquí no dice cuánto tenemos que mezclar. Errores en los textos instruccionales. No encontramos en algunos cuánto tiempo o qué cosas son las que hacer de forma más específica. Aquí no dice que tenemos que dejar que la mantequilla cubra totalmente la azúcar, o que se tiene que hacer bolitas, o si tiene que quedar líquida, no explica. Entonces, es en instruccional, porque no dice cuánto hay que mezclar. Luego dice que tenemos que añadir los huevos de uno en uno. Entonces, ahí nos va explicando que no los vamos a poner todos de una sola vez, sino que dice que va de uno en uno. Así lleva todas las cosas hasta el número 1, donde ya tenemos toda la mezcla que ya hicimos los primeros 6 pasos. Vamos a ordenar las cosas durante 15 y 20 minutos. Los pasos los explicó de uno en uno, en orden, porque no puso que vamos a poner a hornear todo sin haberlo preparado. Eso fue lo último. Sin embargo, también hay otro tipo de textos, como por ejemplo el que aquí mostraban, el de seguir instrucciones en casos de emergencia. En estos textos no va a decir camine 10 pasos hacia la salida. Aquí no dice cantidades, sino que nos da instrucciones sobre qué cosas vamos a hacer, qué acciones vamos a hacer. Aquí en la imagen presenta sobre el caso de un sismo cuando estamos en una escuela. ¿Qué nos dice? Que nos traslademos a zonas de seguridad, el primer paso. El segundo paso, que hay que mantener la calma. El tercer paso, aléjate de ventanas. El cuarto paso, este es y si no existiera una salida de emergencia. Normalmente cuando existen 4 pasos, quiere decir que de en adelante van a hacer qué hacer en ciertas situaciones que los 3 pasos anteriores no apliquen. En esta crisis, si no hay tiempo de salir del salón, intentar refugiarse en zonas previamente identificadas como seguras. Una característica de los textos instruccionales para las emergencias son que están ilustrados. Si se fijan, este dibujito está totalmente ilustrado. Todos tienen los dibujos que representan la instrucción que se ha dado. ¿Por qué? Menos palabras escritas, porque se necesita que la persona que lo lee entienda rápidamente qué es lo que se va a hacer. En el documento en el de 5º grado, ahí decía que estos textos están ahí desde siempre. No es que va a haber una persona en caso de una emergencia, va a andar repartiendo volantes y diciendo, miren, está temblando, tiene que hacer esto. Haciendo esto, así que vamos a hacer esto acá. Sino que tiene que estar puesto en un lugar visible para que las personas que lo vayan viendo poco a poco sepan qué hacer desde antes que cualquier emergencia ocurra. Si esto no fuera así, si nosotros hacemos a veces, o bueno, este año por la situación en la que estamos, no se hicieron simulacros en el colegio, pero normalmente eso ocurre. Donde explican, bueno, si tiembla, nos vamos a ir para esta parte, vamos a hacer todos una fila y así. Tenemos que saber desde antes, porque si ocurre una emergencia y nosotros no sabemos qué hacer, pues se va a armar todo un desorden. Otro tipo de textos que nosotros encontramos normalmente
es el de hacer experimentos. Y estos se parecen mucho, los de experimentos, quiero aclarar, se parecen muchísimo a los que nosotros vemos con las recetas de comida. ¿Por qué? Porque también primero nos dice qué materiales usamos, las cantidades de materiales y qué vamos a hacer en orden, paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3. Y se combinan un poco con lo que vimos anteriormente porque también llevan instrucciones con dibujos. Quiere decir que están ilustrados. Si se fijan en este ejemplo, aquí dice que cómo se hace. Primero se coloca el agua en un vaso encima de la mitad y ahí está el dibujo de la botella, el vaso y cómo se está echando el agua al vaso y hasta dónde tiene que llegar. Y luego están las ilustraciones de qué es lo que se hace para que se va a cambiar el color del agua y cuánto tiempo vamos a esperar para que en este caso la planta cambie de color. Estos textos, este es un experimento bien sencillo, pero hay otros textos más complicados que tienen que tener más especificaciones en cada instrucción que dan. Aquí es el ejemplo que yo les daba del avión de papel. Ya todos sabemos por el nombre, un avión de papel, cuando nos dicen, ¿cómo vamos a hacer un avión de papel? No nos piden una caja de cartón, sino que sabemos que es un papel, porque lo decimos en el nombre de lo que vamos a hacer. Y ahí aparecen tanto las ilustraciones de cada paso que vamos a seguir. Ahí bien ven, dicen que vamos a doblar una hoja por la mitad, luego vamos a hacer un triángulo, vamos a doblar ese triángulo, y ahí nos va diciendo cada cosa con su respectiva ilustración. Entonces, resumiendo este tipo de textos, yo les mencionaba al principio los videos que encontramos en YouTube porque son los más sencillos y los que normalmente encontramos más a la mano. Porque ¿quién no ha visto un tutorial? Aunque no hayamos entrado a YouTube a buscar tutorial de cómo hacer tal cosa, en la televisión suelen pasar, por ejemplo, en los segmentos donde hacen comida o en los programas de la mañana, donde también nos dicen cómo hacer ciertos ejercicios, donde nos dicen, bueno, vamos a hacer primero cierta rutina, vamos a ponernos en esta posición y así poco a poco se nos van dando las opciones de qué es lo que vamos a ir haciendo, pero siempre tomando en cuenta que vamos paso a paso. ¿Qué pasó, Alexis? Vaya, ahora le voy a activar el microfonito ahí para que ustedes hagan preguntas, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Hola, Isaías. Hola, señor. Hola, señor de lenguaje. Es que ya se me olvidó el nombre. Ah, qué barbaridad. Ya no te acordás. Ya no. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Como entraste un poquito tarde, acabo de terminar de explicarles sobre los textos instruccionales. Les voy a dar un símbolo de lo que les puedo explicar. Los textos instruccionales son aquellos que nos sirven para saber cómo hacer ciertas cosas. Los temas que yo les presentaba era cómo hacer manualidades, qué hacer en casos de emergencia, cómo hacer experimentos. Eran esos tres.
En esos, lo que nos muestran en los de experimentos y manualidades, nos especifican primero materiales, cantidades y luego procedimiento. El procedimiento va en orden. Normalmente te dicen paso 1, paso 2, paso 3, hasta que llegas al último paso y obtenés el resultado esperado. Los textos instruccionales en caso de emergencia no llevan materiales porque normalmente no necesitan, no te explican, bueno, en caso de temblor va a necesitar un pedazo de madera de tantos tamaños para que se cubra la cabeza. No, sino que ahí ya aparece los pasos a seguir de una sola vez. Te dice, primero se pone en un lugar seguro. Paso 2, camine hacia una salida de emergencia. Paso 3, y ahí va poco a poco explicando qué es lo que vamos a ir haciendo. Una cosa muy importante y que hay que resaltar de los textos en casos de emergencia es que todos son ilustrados. Cada instrucción lleva el dibujo correspondiente sobre lo que se está tratando de explicar en la instrucción. Lo mismo ocurre con los de las manualidades. En los de experimento, dependiendo del tipo de experimento a realizar, es que se va a llevar la ilustración o no. Si es un experimento que no necesita ilustración porque es muy sencillo, no lo va a llevar. Pero en casos en los que necesitan ver de qué color tiene que quedar o la cantidad o el tamaño, entonces ahí sí se van a poner las ilustraciones. Un caso que yo no les había mencionado es que normalmente en sus hojas de actividades de cada tarea van las instrucciones, y aunque a veces solamente se dé una instrucción, eso ya lo convierte en un texto instruccional, porque ya nos dice qué es lo que vamos a hacer. La diferencia con las instrucciones en las indicaciones de las tareas tiene que ver con el hecho de que la persona que vaya a realizar la tarea tenga el conocimiento adquirido por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que en una tarea no les voy a dar la respuesta, ¿sí? Solamente la indicación, lo mismo que en un examen, va a ser responda, investigue, averigua. ¿Por qué? Porque se supone que aquí es donde nosotros queremos encontrar nuevo conocimiento. Explicaba ahora con todo y ejemplo. Y ahorita estaba preguntándoles, ¡ay, qué bonito ese gato! Ahorita estaba preguntándoles si tenían alguna duda, aunque no fuera de este tema, por ejemplo, quizás de la actividad que tienen que entregar en esta materia, o de un tema pasado que no les haya quedado un poquito claro. Merle. Hola, Adrián. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Hola, Isaías. Hola, Leti. Hola. Vaya, para esta semana ustedes tenían les puse yo una actividad que, si no estoy mal, está para entregar este viernes, aunque ya empecé a recibir de algunos. Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y que lunes y jueves son los días que vamos a tener clases. Vaya, esta semana van a ir de acuerdo a cada materia que se ha asignado. En esta semana van a tener clases de lenguaje, que ya la tuvieron ahora, van a tener clases de sociales y de inglés. Redes sociales con el profe Luis. Exacto. Hola, hola Gloria. La Katy. Hola, Isaías. Entonces ahí no recuerdo dónde tengo el horario, donde tienen una clase, tiene que estar. Vaya, exactamente, sí, ustedes tendrían las clases, la siguiente la tienen mañana y la siguiente.
porque esos días son los que les han puesto las materias que van a tener en esta semana. Pero sí, las tareas las tienen que entregar el viernes. Ok. Ok. Sí, ya sé. Vaya, entonces ahí estoy preguntando un poquito. Así hoy, como no me preguntan ustedes, yo les voy a preguntar. A ver si entendieron lo que yo les quise explicar. ¿Sí? Así que, Sí. vamos a ver. Vaya. Adrián, ¿qué es un texto instruccional, Adrián? Ah, ¿verdad? Sí, Adrián. Carlos Adrián. ¿No? Va. Gloria, ¿qué era un texto instruccional? Texto instruccional son los que se ilustran. Ajá, vienen ilustrados. A ver, ¿qué más? Alexis, ¿qué más podemos decir de los textos instruccionales? No. ¿No te acordás? Ay, qué barbaridad, por eso hay que anotar. Dayana, ¿Qué mande, señor? ¿qué más podemos decir de un texto instruccional aparte de que es un texto ilustrado? El mismo nombre lo dice, da instrucciones Exactamente. de diferentes cosas. Ajá. ¿Y estas instrucciones están todas desordenadas o tienen cierto orden? Tienen cierto orden. Sí, ¿verdad? Y normalmente nos explican qué hacer para llegar a un resultado ya esperado, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Ahí lo voy a dejar a quien me quiera contestar. ¿Cuál es la diferencia entre un texto instruccional para emergencias y un texto instruccional para experimentos? La diferencia de texto institucional para emergencia a cuando hay un incendio, cuando hay un incendio y otro tipo de forestamiento. Ok. Y no sé cómo se llama el otro, pero ya se me olvidó el nombre. Y cuando hay un temblor hay que mantener la calma y salir tranquilo sin gritos y sin empujar. Ajá. Pero aún nadie me ha dicho la diferencia entre esos dos. Hay una diferencia entre los textos instruccionales para emergencias y los que son para experimentos. Los que tienen que ver con las para los experimentos, para experimentar cualquier cosa. Ajá, son para experimentar. Ajá. Sí, Y Alex. los de emergencia son que hay lo que es desastres naturales. Ajá, también. ¿Qué ibas a decir, Alexis? Que para las emergencias hay que buscar los lugares adecuados para poderse defender. Vaya, pero esas son las instrucciones que nos muestran. Lo que yo les estaba explicando es que un texto para emergencias nos presenta qué hacer, ya acciones. No necesita decir qué materiales necesitamos, porque sería muy extraño y muy chistoso que en un texto instruccional, en caso de incendios, nos digan de antemano que siempre tenemos que usar un vaso con agua para apagar la llamita que tengamos cerca. Sino que ya nos dice, ¿sí? ¿Sí, Alexis? De experimentos ahí indican qué tenemos que tener para poder hacerlo. Ajá, esa es la diferencia. Que los otros experimentos sí nos dicen qué materiales necesitamos, porque no solamente nos dicen, bueno, vamos a experimentar cómo hacer una
la ebullición de bicarbonato, sino nos dicen que necesitamos bicarbonato y que necesitamos limón. Sería muy extraño porque nadie sabría qué es lo que necesitamos hacer para conseguir el resultado que queremos. Así que esto es todo. Si no tienen preguntitas. Y esa clase queda Tengo grabada. que para un experimento tenemos que estar seguros y tener lo que debemos ¿Qué iba a preguntar, Isabel? Una araña y quiere poner en la pared. ¿Sí? Alexi, ¿estás todavía? Ya se fue el señor. No, aquí estoy todavía. Aquí está. Sí, aquí estoy. Los hipotes más que todo. Ok. Señor, Sí, Alexis. me apareció una pantalla que dice gracias por elegir a Zoom. Esta reunión ya no tiene... Solo dale op. Leo, y ya lo- Viéndose el camarote, pero como una pegar ahí. A ver, entonces, ¿nadie tiene preguntas? No. No. Vaya, pues entonces fue un gusto ahí verlos y poder explicar. Salud, señor. Ahí se cuidan. Yo sí tengo una pregunta. Ajá, Gloria. De los ejemplos de los ingredientes que usted nos ha enseñado, Ajá. no lo teníamos que hacerlo como usted nos ha mostrado el de las imágenes. Ah, no, eso no. Pero si quieres ahí hacer ese quequito bien bueno, pues ahí lo vas, pero ahí para que vos lo disfrutes. Pero no, hacer esos ejemplos no es una tarea. Y su actividad es que tienen que escribir sus propios instruccionales. Es como que ustedes me van a Solo para, decir, vamos a hacer algo. solo para que lo mostrara usted. Ah, no. El tema y Tenía Alzheimer. Ahí estaba bien jodido. ¿Hay alguien más? Nadie. No. Vaya, pues entonces nos vemos la próxima. Así que, Salud, señor. adiós, señor. Adiós, señor. Brenda. Alexi. Alexi. Adiós, Gloria. Alexi, quiero decir algo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Ya se me olvidó tu usuario de Roblox. Ya no lo juego.